Las 3 vacantes que mantienen inoperante al INAI desde hace 3 meses confrontaron este miércoles a legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Morena y sus aliados se oponen a convocar a un periodo extraordinario, pues consideran que no es un asunto de urgente solución, mientras que la oposición calificó a los morenistas como opacos, tramposos y mentirosos. Por lo pronto, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sigue acumulando recursos sin resolver. Le vamos a presentar los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya se lo decía, legisladores de oposición se volvieron a enfrentar con Morena y sus partidos aliados por el bloqueo que mantienen para la realización de un periodo extraordinario en el cual se pueda elegir a los 3 comisionados que faltan de este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y es que a decir de la oposición, Morena y sus partidos aliados han infringido la ley al notificar las supuestas resoluciones del dictamen a los jueces, mismo que por ley debería ser discutido y votado por el Pleno, así lo explicaron. ¿Qué le va a notificar al juzgado? ¿Qué es lo que quiere hacer? Nos dice, estoy notificando solamente. Muy bien, pero ¿qué le va a notificar si el trámite no ha concluido? Eso se lo va a decir el juzgado. ¿Y por qué no ha concluido? Porque el dictamen no ha sido presentado al Pleno. ¿Y por qué se tiene que presentar al Pleno? Porque lo dice el reglamento, el reglamentillo y la lógica más absoluta y la tradición parlamentaria, nos guste o no. Además de opacos, tramposos, mentirosos y quieren engañar al juzgado. Eso que acaba de referir, nada de eso tiene que ocurrir así. ¿En dónde dice que un dictamen lo tienen que comunicar directo? Lo tienen que traer aquí. Se tiene que votar aún en sentido negativo y aquí lo tenemos que traer y discutir. Y lo que proceda, no puede, bajo ninguna circunstancia, una comisión, así sea lo honorable que sea, darse para sí facultades que le corresponden al Pleno. ¿Pero a qué notificaciones a la que se refiere la oposición? Aquí le platico en esta nota. En consecuencia, no se aprueba el dictamen de la primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente para cubrir la vacante generada por el ciudadano Francisco Javier Acuña Llamas como comisionado del INAI. Fue de esta manera como la primera Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó el proyecto para llamar a un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara Alta y así designar a los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Esto pese a la solicitud de una juez de distrito, quien remitió un dictamen a la Comisión Permanente para lograr reactivar las operaciones del INAI, mismo que se encuentra inoperante por falta de quórum, por lo que advirtió que de no llegar a una resolución se podría multar hasta con 103,000 pesos a los legisladores. Por su parte, la morenista Mónica Fernández aseguró que el nombramiento de comisionados del instituto no es el único pendiente que tiene la Cámara Alta, por lo que se abstuvo de votar a favor o en contra del proyecto. Mi voto es en abstención porque he estado todo el tiempo tratando de ser congruente diciendo que tenemos 77 nombramientos pendientes en el Senado de la República y un periodo extraordinario debería de ser, a mi gusto, para resolver los 77 nombramientos pendientes. En tanto, el senador panista Gerardo Peña Flores recordó que pese a su negativa, el Senado tiene la obligación de nombrar a los comisionados, esto con el objetivo de garantizar los derechos de las y los mexicanos. Hoy en día tenemos un rezago muy importante
de información que mexicanas y mexicanos han estado requiriendo y solicitándole al instituto, y por efectos de no contar con el número de comisionados necesarios no se puede llevar a cabo esta sesión y en consecuencia no se puede dictaminar y en consecuencia no se puede cumplir con lo que es este mandato y un derecho de las y de los mexicanos. Tras esta decisión, la comisionada Norma Julieta del Río lamentó el actuar de la comisión permanente y advirtió que de mantener sin transparencia al país, este regresaría a un paradigma de opacidad y secrecía. Israel Morales, Heraldo Media Group. Por su parte, la senadora de Morena, Mónica Fernández, aseguró que su bancada ha cumplido en tiempo y forma con los pasos legales a seguir, pues a decir de la morenista, el dictamen fue analizado y votado en la primera comisión conforme a la ley. Estas fueron sus palabras. Les informamos de manera inmediata, tanto a la mesa directiva como a la dirección jurídica, que aun cuando nos estaban requiriendo en un plazo de 3 días convocar a la comisión para resolver este asunto, que nosotros un día antes, aún sin el requerimiento, ya habíamos convocado. La reunión se llevó a cabo el lunes pasado en tiempo y forma e inmediatamente también se le informó por este comunicado que usted está dando a conocer aquí, a las áreas, a la mesa directiva de la comisión permanente, así como al área jurídica, el resultado de los trabajos de esta comisión. Y por su parte, organizaciones no gubernamentales llamaron a los involucrados a resolver a la brevedad la designación de los comisionados faltantes en el INAI. Y es que, a decir de estas ONGs, mantener sin actividades al instituto pone en riesgo los derechos de acceso a la información y protección de datos de todos los ciudadanos. Lo cierto es que hasta el día de hoy el INAI y el Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales lleva 90 días sin quórum, dejando en pausa más de 6.300 recursos y frenando 12 sesiones del Pleno. ¿Qué está pasando con la carrera de las corcholatas, el proceso interno de Morena y de sus partidos aliados, pero sobre todo de Morena, el que el presidente López Obrador está llevando directamente, aunque él niegue que está interfiriendo en ese proceso? El presidente no solo se está metiendo directamente al caso de las corcholatas, sino va a entrarle de lleno también al proceso de la oposición para elegir al candidato o candidata a la presidencia del 2024. Por lo pronto, ya el INE validó el proceso, el método de Morena y pues en una de esas hasta las violaciones a las leyes electorales, aunque pues hablen o quieran disfrazar en Morena las corcholatas de que no están haciendo campañas, de que no están pidiendo el voto, de que no están anticipando los tiempos oficiales para hacer campaña, para definir a los candidatos, lo cual sí están haciendo de forma disfrazada y el INE ya lo validó, que eso parece ser lo más grave. Guadalupe Tadei, sabemos, es la presidenta del INE, es muy cercana al movimiento del presidente López Obrador, de la 4T, de su familia, de todo lo que representa este movimiento de transformación del país. Y además el presidente, lo comentamos aquí hace una semana, se reunió ya también con los 11 consejeros y consejeras del INE. ¿Para qué? Para tirarle línea. Pues obviamente él va a decir que no y los consejeros y consejeras van a decir que tampoco. Pero por lo pronto parece que ha sido mucho más benevolente que lo que tendría que ser este árbitro electoral. Seguramente eso tendrá que aplicar también para la oposición, que está haciendo lo mismo que Morena, adelantando los tiempos políticos electorales y buscando pues competirle a Morena en estas giras por el país, con otro método, con sus encuestas y sondeos previo a la elección de pues los que van a competir realmente, las firmas y las elecciones primarias y todo lo que han instituido en la oposición pues para supuestamente dar con el candidato o la candidata presidencial. En fin, supongo que el INE tendrá que ser igual de benevolente que lo ha sido con Morena, con la oposición, y así será. El tema aquí de fondo es si no se están violando las leyes, como acusa Movimiento Ciudadano, que por cierto ya denunció lo mismo a la oposición que a el partido del presidente López Obrador y a sus partidos aliados.
y veremos qué sucede si no se convierte esto en un desastre auténticamente por esta postura laxa que tiene el árbitro electoral con respecto a Morena y a la oposición. Y veremos si le sale en una de esas a Movimiento Ciudadano el hecho de no entrarle al juego de ninguna de estas dos partes y de esperarse hasta noviembre o diciembre para dar con el candidato o candidata que va a abanderar a este partido. Por lo pronto, hoy la postura del INE es más que cuestionable sobre cómo está jugando como rector de el proceso electoral, de los procesos electorales y del sistema electoral mexicano. Vámonos a un resumen de la información.